Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En la vibrante constelación de la farándula turca, donde los susurros se convierten en titulares y cada gesto privado termina amplificado en millones de pantallas, un nuevo episodio sacude con fuerza la conversación mediática. El protagonista de esta historia es nada menos que Gökberk Demirci, actor de amplia trayectoria y figura constante en las noticias de entretenimiento, quien en las últimas horas se convirtió en el centro de la tormenta tras publicar un mensaje contundente en sus redes sociales. Con una frase seca, clara y sin concesiones: no vuelvas a mencionar el nombre de mi novia. El intérprete marcó un límite que rápidamente incendió tanto a la prensa como a la opinión pública. El destinatario de esta advertencia no es otro que Burak Berkay, personaje también conocido en el ambiente mediático y recientemente señalado por declaraciones polémicas en torno a Özge Yaz, pareja sentimental de Demirci. Las alusiones de Berkay habían despertado en las últimas semanas toda clase de comentarios, encendiendo la mecha de un debate que mezclaba rumores, interpretaciones y titulares de dudosa intención. Gökberk, que hasta entonces había optado por el silencio estratégico, decidió finalmente hablar, y lo hizo con la firmeza de quien no está dispuesto a permitir que su vida personal se utilice como combustible del espectáculo mediático. El eco de sus palabras fue inmediato. Miles de usuarios replicaron la publicación, acompañándola de mensajes de apoyo, corazones digitales y frases de aliento. Para muchos, la declaración del actor no fue únicamente una advertencia a Berkay, sino una auténtica manifestación pública de amor y compromiso hacia Özge Yaz. La idea de un hombre defendiendo con claridad a su pareja frente a la intromisión externa despertó simpatía en numerosos sectores, generando un clima de respaldo que inundó las redes sociales en cuestión de minutos. Sin embargo, como suele ocurrir en el terreno movedizo de la prensa del corazón, no todos recibieron el gesto con idéntico entusiasmo. Algunos comentaristas señalaron que la contundencia de la frase podría intensificar la polémica en lugar de cerrarla. Cuando un famoso marca límites de forma tan pública, inevitablemente atrae más atención sobre aquello que desea proteger, argumentaron ciertos analistas de medios. Otros, en cambio, interpretaron la acción como un ejemplo de cómo establecer fronteras claras en una relación puede ser una muestra de respeto, madurez y fidelidad. En este punto cabe preguntarse, ¿hasta dónde debería llegar un actor de renombre al momento de defender su vida privada? ¿Es preferible guardar silencio y dejar que los rumores se disipen? ¿O conviene responder con firmeza para zanjar de raíz cualquier especulación? Queridos lectores de MR Magazine, nos encantaría conocer su perspectiva. ¿Ustedes qué habrían hecho en lugar de Gökberk Demirci? ¿Hubieran reaccionado con la misma intensidad o creen que el silencio es más efectivo en estos casos? La pareja formada por Gökberk Demirci y Özge Yaz ha sido objeto de atención permanente desde hace años. Su relación, tejida entre proyectos profesionales, rumores de boda y una evidente complicidad en cada aparición, constituye uno de los temas favoritos de la prensa rosa turca. Cada fotografía compartida en redes, cada gesto mínimo en eventos públicos, se convierte en material de especulación. Por eso no sorprende que, cuando un tercero pronuncia el nombre de Özge en un contexto polémico, el revuelo sea inmediato y la respuesta del actor adquiera una resonancia monumental. Fuentes cercanas a Demirci aseguran que su reacción no fue un arrebato impulsivo, sino una decisión meditada. Había soportado semanas de comentarios insistentes. Finalmente decidió poner un freno con un mensaje directo, sin ambigüedades, explicaron allegados que pidieron anonimato. El actor, además de sus compromisos profesionales y sus planes de boda, atraviesa una agenda intensa que lo mantiene bajo presión. En ese contexto, el hecho de pronunciarse públicamente adquiere aún mayor valor,
pues implica arriesgarse a una nueva ola de titulares. Burak Berkay, en cambio, se ha mantenido en un silencio expectante. Ni declaraciones oficiales ni respuestas indirectas han salido de su entorno, lo cual alimenta todavía más la especulación. ¿Decidirá contraatacar, pedir disculpas o simplemente dejar que el tiempo diluya la controversia? Los tabloides turcos se han lanzado de lleno en estas preguntas, ofreciendo hipótesis de todo tipo y encendiendo aún más la discusión entre los seguidores de ambos intérpretes. Lo cierto es que, más allá de lo anecdótico, la situación vuelve a poner sobre la mesa un debate mayor, la necesidad de proteger la intimidad en tiempos de exposición absoluta. Los expertos en relaciones públicas subrayan que fijar límites es fundamental para la salud emocional de las parejas famosas. Sin esa claridad, explican, los terceros, sean periodistas, influencers o simples usuarios de redes, sienten carta blanca para opinar, manipular y alimentar narrativas ajenas a la realidad. En este sentido, la postura de Demirci es vista como ejemplar, firme, protectora y sin dejar espacio para interpretaciones ambiguas. En redes sociales, mientras tanto, las reacciones continúan multiplicándose. Un sector masivo aplaude la decisión, considerándola un acto de lealtad incuestionable. Así es como se protege a la persona que amas, se lee en miles de comentarios. Otro grupo, más crítico, cuestiona la forma en que se expuso el tema, sugiriendo que un mensaje privado habría sido suficiente. En definitiva, el debate se traslada también a la audiencia, cuando un límite debe proclamarse públicamente y cuándo debe quedarse en la esfera íntima. Queridos seguidores de MR Magazine, recuerden que su voz es esencial en este debate. Déjenos sus comentarios, cuéntenos qué piensan de la reacción de Gökberk y si creen que Burak responderá en algún momento. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y unirse al programa de apoyo con el botón unirse/Katl, que nos ayuda a seguir ofreciéndoles las historias más exclusivas del mundo de los famosos. Su participación, sus me gusta y sus opiniones son el motor que mantiene viva esta comunidad. Mientras tanto, el propio Demirci continúa con su vida profesional. Se encuentra inmerso en rodajes que reclaman largas jornadas, al tiempo que planea su futuro personal junto a Ozgeyaz, con rumores de boda que aparecen y desaparecen en los titulares. Este panorama convierte su declaración reciente en un recordatorio de que, pese a las exigencias del espectáculo y de los medios, existen aspectos que él no está dispuesto a negociar: el respeto a su pareja y a los límites de su relación. La pregunta que resuena ahora es clara: ¿será este episodio el punto final de la controversia o apenas el inicio de una cadena de respuestas y contrarrespuestas mediáticas? De momento, lo único cierto es que la frase lanzada por Gökberk, "no vuelvas a mencionar el nombre de mi novia", ya forma parte del repertorio de titulares más impactantes del año. Una frase corta, pero con un eco que seguirá resonando durante mucho tiempo en el universo de la farándula turca. Desde MR Magazine seguiremos atentos a cada nuevo movimiento, analizándolo con rigor y ofreciéndoles, como siempre, un enfoque profundo sobre lo que otros medios reducen a simples chismes. Porque detrás de cada declaración hay un trasfondo cultural, emocional y mediático que merece ser comprendido en toda su complejidad. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.